Hola, hola, buenos días, Helen, Fernando, ¿cómo están? Muy bien, Buenos muchas días, gracias. Buenos muchas días. gracias. Buenos días, Bárbara. Buenos días, Elena. Buenos días. Gracias por acompañarme. Acabo de iniciar la transmisión tanto en Zoom como en Facebook. Miguel, ¿nos escuchamos bien? ¿Nos vemos bien? ¿Todo bien, verdad? Ya se está conectando la gente. Vamos a esperar un par de minutos. Listo, nos dice Miguel que todo perfecto. Súper. Ya está aquí gente muy madrugadora. Hola, Janet. Hola, Pablo. Qué gusto que nos acompañas. Pablo Rodríguez. Ya llegó también por ahí Ana Mendoza, Ana Teresa Martínez, Héctor González, Ingrid Álvarez, Janet, ya lo dije, Ortega, José Armando Torres, Juan Márquez, Julio Perales, Margarita, Pablo ya lo dije, Ricardo, Víctor. Hola a todos. Bueno, pues ya todos lo saben, porque ahí estuvimos haciendo mucha promoción. Gracias por acompañarnos en esta segunda convocatoria. En la primera por ahí tuvimos un tema interno con las agendas de mis acompañantes y por eso decidimos traerlo a esta nueva semana. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de los fondos indexados, como ya lo saben, cuál es su tratamiento fiscal, por qué ley y por qué tipo de instituciones se encuentran regulados, cómo puedo empezar a invertir desde México y con montos o bajos o intermedios o altos, pero cómo, cuáles son las ventajas de este tipo de fondos con respecto a otros métodos de inversión. Todo eso lo vamos a aclarar aquí. Quiero decir, como siempre decimos, que ahí les va el disclaimer, esto no es un consejo ni una propuesta de inversión, esto es simplemente que AS Consultores trae a expertos en la materia en tema de inversiones y en temas fiscales y pues les queremos traer a ustedes conocimientos y herramientas que les sean útiles. No es un consejo de inversión, es únicamente pues hablar un poquito de este tema tan interesante, tan de moda y escucharlos a ustedes, ¿no? Como saben, este webinar va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden consultar, ahí lo pueden compartir, ahí le pueden dar like. Y además está abierto el chat y la cajita de preguntas y respuestas para que ustedes nos vayan haciendo llegar sus inquietudes. Ya tengo más personas conectadas. Hola Roberto, hola Ricardo, hola Mario. Dos Marios. Y pues yo creo que vamos a empezar. Quiero empezar antes que nada por presentarle a nuestros ponentes. Para que vean nada más quién me acompaña. Por un lado tengo a la licenciada Elena Sierra. Ella es CEO de Grupo Sierras, todo nuestro grupo de empresas hermanas, no nada más este despacho que es AS Consultores, dedicado a temas corporativos, fiscales, de comercio exterior, aduanas y logísticas, pero también de todo el grupo de empresas que acompañan a este despacho, ¿no? Las 4 comercializadoras que tenemos, la empresa y nuestro club de carga y nuestra empresa especializada en sistemas y tecnologías de la información. Elena es maestra en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, es especialista en materia fiscal y es una apasionada del fintech. Además es músico, además es mamá, además es directora general, como ya lo dije, entonces ella nos va a enriquecer muchísimo. Por otro lado, me acompaña Fernando García. Él es profesor de la Escuela de Negocios y Emprendimiento del TEC de Monterrey y Managing Partner de Terra Sigma, que es un fondo de inversión y por ello lo estamos invitando para que nos dé un poquito más de sus puntos de vista y de sus comentarios al respecto de este tema tan interesante. Además es mentor en el Master Business and Technology en Collective Academy y pues hay que exprimir todo ese conocimiento. Si están de acuerdo, nuestros ponentes, vamos empezando.
Y para arrancar y para dar un poquito de contexto a quienes nos acompañan, yo quisiera partir e introducir a nuestra audiencia al tema, platicando un poquito de qué es el mercado de valores y qué tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Y no sé, Helen, si tú nos puedes ayudar con esto. Muchas gracias. Claro que sí, Barbie, muchas gracias. Saludos, Fernando. Para mí de verdad es un placer estar contigo porque eres una persona con mucho conocimiento. Y Barbie, muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, lo que les puedo comentar primeramente es que es un motor, el mercado de valores es un motor fundamental en el crecimiento de cualquier país. Y pues obviamente eso no es la excepción en México. El mercado es un concepto como tal y es el conjunto de empresas, instituciones o individuos que se reúnen para realizar operaciones financieras por medio de instrumentos o títulos valor. Pueden ser acciones, otros títulos. Hay diversos instrumentos por los cuales se pueden invertir dentro de ellas, ¿no? Estas operaciones, como ya comentaba, bueno, como estábamos y anticipaba Barbie, pues justo tiene que ver con el tema de hoy, porque es justo en estas, en el mercado de valores donde vamos a encontrar estos fondos indexados, ¿sí? El mercado de valores se rige por la ley del mercado de valores y la autoridad que va a estar a cargo de su regulación será la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es muy importante señalar que las bolsas mexicanas y la bolsa institucional no son autoridades, son organismos autorregulatorios que en su momento entiendo que Fernando nos irá detallando un poco más. Y es importante decir que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, repito nuevamente, quien se encargará de ver que se cumpla la ley del mercado de valores, donde se encuentran las posibilidades que tenemos, Barbie, como estos fondos en los que vamos a referirnos durante la charla del día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Helen. Entonces, ya nos dices qué es el mercado y cómo está regulado, y entendemos entonces que este mercado de valores pone a disposición del público inversionista oportunidades de inversión para el crecimiento de las empresas y pues por tanto de los países. Ya ustedes nos explicarán un poco de esto más adelante, ¿no? Y esto lo hace a través de las bolsas de valores. Las bolsas de valores, a su vez, tienen intermediarios que se llaman casas de bolsa y estos intermediarios están regulados por la ley y la comisión que tú acabas de mencionar. Entonces, las casas de bolsa te permiten invertir en acciones individuales o en fondos de inversión. Si inviertes en acciones individuales, y corríjanme si me equivoco, tú te encargas de escoger, armar y seleccionar tu portafolio de inversión y tú lo operas. O bueno, tienes un broker, ¿no? Y pagas comisiones por cada vez que haces un movimiento en tu portafolio. Si inviertes en fondos de inversión, la cosa es un poquito diferente porque entonces habrán portafolios determinados. Estos portafolios que integran a esos fondos de inversión. Entonces, estos fondos se ofrecen al público en general y en este caso, pues tú ya no escoges armas y operas, sino que nada más pues te cuelgas de la operación de ese fondo y ya únicamente compras una participación ahí. Explíquenos, Fernando. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Elena. Sí, tal cual, la ley de mercado de valores establece que las bolsas de valores en México tenemos dos. Las bolsas de valores tienen intermediarios entre ellos y el público inversionista. Esos intermediarios son, como mencionan, las casas de bolsa, que te permiten, pues, a través de ellos interactuar con el mercado de valores. Cuando tienes un fondo de inversión, son las mismas casas de bolsa las que arman un portafolio de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a los criterios que quieren proponer a través de esos, a los criterios de inversión que quieren proponer a través de estos fondos de inversión. Entonces ya se arman pues, de diferentes conjuntos, ¿no? Hay
fondos de inversión que son sectorizados, es decir, hay fondos de inversión que invierten en empresas, por ejemplo, de energía nada más, o invierten en empresas de bienes raíces nada más, o así. Entonces, diferentes criterios que tienen las casas de bolsa para armar estos fondos, y pues ya tú escogerás, de acuerdo a tu perfil de inversionista, cuáles te gustan, y hay que revisar precisamente cuáles son los criterios con los que se arman, con los que se establecen esos fondos de inversión. Para analizar esos criterios, las casas de bolsa emiten un documento llamado tesis de inversión. Esa tesis te explica cuál es el objetivo del fondo que están proponiendo, cuál será su composición, cuáles son los criterios de inversión, desinversión, entradas, salidas, liquidez, rendimientos, todo eso lo está establecido en lo que se conoce como tesis de inversión, y es un documento que el mismo órgano regulador exige que se emita para que el público inversionista tenga toda la información disponible para tomar la mejor decisión en caso de que quieran invertir a través de un fondo. Ahora, el tema que nos trae hoy aquí, que son los fondos indizados, y permita decirlo así porque indexados es un anglicismo, los fondos indizados son un tipo especial de fondo de inversión. Los fondos indizados, así como existen los fondos sectoriales y los de deuda y renta variable y demás, los fondos indizados buscan replicar el comportamiento de los índices que cada bolsa emite. Es decir, como ya dije, en México existen dos bolsas de valores, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, o BIVA, que empezó operaciones apenas en 2018, lo cual fue una muy buena idea porque vino a ampliar las posibilidades de acceso al capital. La más conocida y antigua, evidentemente, pues es la Bolsa Mexicana de Valores, y su índice de referencia se llama IPC, o Índice de Precios y Cotizaciones. Este índice lo que tiene es que conjuga 35 de las 140 emisoras que están listadas en la bolsa. Es decir, el comportamiento de esas 35 empresas componen el índice, y ese índice, de ser que todos los días escuchamos en noticieros y en medios, decir, la bolsa de valores subió, bajó, o el índice de la bolsa de valores subió, bajó tanto porcentaje el día de hoy, hoy lleva una ganancia o una pérdida acumulada en este año de tanto por ciento. Ese es el índice al cual los fondos indizados intentan replicar. ¿Por qué solo 35 de las 140 que tiene? Bueno, son seleccionadas, es decir, las 35 que componen el índice de la Bolsa Mexicana de Valores son seleccionadas de acuerdo a su nivel de bursatilización, es decir, el tamaño que tienen y qué tantas transacciones tienen al día, desde cuánto dinero se transacciona diariamente a través de esos títulos. O sea, lo Digamos más que representativo. Como representativo de la economía mexicana que está representado a través de esa bolsa. Es decir, no todas las empresas suben y bajan. Obviamente es de un gran prestigio, digamos, para los títulos accionarios de las empresas que están listadas en el índice, que pues estar ahí. Algunas suben o bajan, pierden su calidad de empresas indizadas, pero bueno, normalmente el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana tiene 35 empresas, pues son las más representativas, no sé, América Móvil, Banorte, Chedraui, es decir, todas estas empresas que son como las que más representativas de las empresas listadas en la bolsa, son las que conforman el índice. ¿Y la Viva? Viva tiene menos tiempo, como comenté, tiene apenas no cumplido 4 años. Viva surgió con una intención de acercar a empresas medianas a los mercados de valores. Actualmente tiene un poco más de 65 empresas listadas, me parece, o sea, todos los días, o no todos los días, pero frecuentemente se listan empresas nuevas. El índice de Viva es un poquito distinto al índice del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. En el caso del IPC, solamente son estas 35 empresas que les comentaba, y en el caso de Viva no tiene un número fijo, es decir, incluye tanto acciones como otros instrumentos, otros títulos de valor como los que mencionaba Elena. Incluso en Viva, en el índice de Viva, hay CKDs o hay fibras, es decir, otros instrumentos bursátiles que no son activos. Entonces, tiene un criterio un poquito diferente a la conformación del índice, pero bueno, la idea es que cuando un fondo de inversión quiere referirse o hacer un símil de un índice, pues copia tal cual lo que está descrito en el IPC o lo que está descrito en el índice de Viva. Entonces, los fondos indexados o indizados solo se componen de acciones de empresas.
Sí, son cupones de las empresas y están hechas en semejanza a las empresas que componen los índices a los cuales quieren replicar. Ok. Concluyendo, un fondo de inversión indexado va a copiar a las emisoras y la forma en la que éstas están representadas en el IPC. Por lo tanto, el portafolio pues ya está prefabricado, ¿no? Siempre será, ¿sí? Sí, o sea, en el IPC o en cualquier índice que intente replicar. O sea, el IPC es uno de muchos índices que hay disponibles para replicar. Ok, y siempre será pues positivo que si tú vas a invertir lo hagas en un sector, en una industria, en un ramo que conoces, ¿no? Ahorita lo decías, si sé de energía, pues en empresas de energía, si sé de tecnología, pues en empresas de tecnología, pero en el caso concreto de los fondos indexados, esto pues pudiera no ser determinante, dado que como los portafolios están pues ya prefabricados, hay un tema de seguridad, de respaldo, de garantías con las que tú te puedes sentir cómodo, ¿no? Platícanos de las ventajas de un fondo indexado con respecto a un fondo de inversión normal, con otras estrategias de una casa de bolsa, los que tu broker te arma. Sí, un fondo indexado, generalmente las casas de bolsa tienen comisiones de operación más bajas cuando se trata de fondos indexados. Esto es porque no tienen que estar operando, haciendo entradas y salidas de las acciones, no tienen que estar haciendo una gestión tan activa del portafolio. Es decir, como ya el fondo está, digamos, reflejando las 35 empresas del IPC, por seguir con ese ejemplo, ya no tienen que hacer una administración, digamos, del día a día de ese fondo. Entonces, generalmente las comisiones que cobran las casas de bolsa por los fondos indexados son un poco menores que de otros fondos de inversión que son, por ejemplo, sectoriales, donde están analizando cuáles son las empresas que pueden subir y bajar. Ahora, un fondo indexado es muy fácil de seguir en cuanto a rendimiento. Como les comentaba hace un momento, pues prácticamente en cualquier noticiero matutino de los medios nacionales van a reportar el comportamiento del índice, lo cual es el comportamiento del fondo que lo está siguiendo. Entonces es muy sencillo. Incluso los celulares vienen con una app precargada, yo no la puse y ahí te sale, ¿no? Sí, ahí ya estaba, ¿no? Tú no la pediste, pero ahí estaba, ¿no? Sí, entonces digamos que son muy sencillos de seguir, son muy sencillos de analizar, de conocer. Y finalmente, los índices están hechos para reflejar la realidad de la economía que están representando a través de sus emisoras. Entonces, realmente es un instrumento, digamos, muy probado. Y históricamente los índices bursátiles o los mercados financieros, los mercados de valores, han dado rendimientos positivos en el mediano y largo plazo. Es decir, no ha habido realmente pérdidas importantes, incluso contando las grandes crisis recientes del 2008 o de 2020, pues no, en el largo plazo sí han sido positivos. O sea, no en el corto plazo, o sea, evidentemente, todo ese tipo de inversiones que están basadas en renta variable, que es decir, pueden subir o pueden bajar, si se consideran el corto plazo, pues pueden tener pérdidas, pero cuando se hacen horizontes de inversión de largo plazo o de medio largo plazo, siempre han sido positivas. Ok. Dices, Fernando, que estos fondos cobran menos comisiones porque no requieren de una gestión activa. No sé si mi pregunta proceda o no, ya tú me lo indicarás, pero ¿es posible darle un ejemplo de esta diferencia en comisiones a nuestra audiencia? Sí, bueno, y también voy a repetir un poco la aclaración de que no estamos haciendo ni recomendaciones de inversión, ni tampoco promocionando casas de bolsa. O sea, finalmente, casas de bolsa en México hay alrededor de 35, 40, no sé cuántas sean, pero bueno, cada una tiene sus propias políticas internas de comisiones que una tiene. Por ejemplo, si tú estás haciendo operaciones, digamos, de casa de bolsa, en compra directa de acciones, por ejemplo, GBM, que es una casa de bolsa muy interactiva y muy interesante, tiene una comisión de 0.25% cuando eres un inversionista por transacción, cuando eres un inversionista, digamos, minoritario, o sea, individual, pero debajo de $1 millón. Y, por ejemplo, la comisión que tiene el fondo indexado de Actinver, que se llama Activar, me parece, tiene una comisión de 0.04% por cada transacción. Entonces, 0.35 contra 0.04. 0.04, así es.
Entonces, sí, es mucho menor la comisión que te cobran por participar a través de fondos de inversión, y específicamente más baja cuando es un fondo de inversión indizado. Ok. A ver, ahora queremos todos oír a Helen. Helen, en nuestra publicidad decíamos, oye, puedes invertir en Facebook, Amazon, Netflix, las principales empresas, las más soñadas, las más seguidas, ¿no? Desde México y desde montos pequeños. En realidad, ¿cuánto dinero necesito para empezar a invertir en un fondo indexado? Pues es mínimo. Generalmente podemos hablar incluso de 10,000 pesos, pero puede ser la cantidad que tú quieras. Y esto es porque es como, está comprando un pedacito de algo que va con la suerte de otras personas que quieren invertir contigo y que van todos con un intermediario a jugar en la bolsa, ¿sí? Ahora, las bolsas, pues, son variables, entonces no estás obligado a solo invertir dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Puedes invertir, o en la de institucional, no. Puedes tú estar en cualquier bolsa del mundo, y además las mismas bolsas en México tienen representantes de los índices internacionales que existen, como Nasdaq, S&P, S&P, y ellos pueden ayudarte también a colocarlo en algunos que son más confiables o en donde están esos mercados como Amazon, Facebook, Netflix, incluso Tesla, etcétera. Entonces, este tipo de, como dijimos, ¿no? No estamos haciendo publicidad ni nada por el estilo, pero está Actinver, está GBM y algunas otras que te ofrecen esa posibilidad, decir, pues yo tengo 3 pesos, bueno, por decirlo así, y en lugar de gastarlos, quiero invertirlos en algo que sea muchísimo más variable. Hay que recordar que aunque tienen tasas más bajas de interés, perdón, de comisión, o que te representan índices de mayor seguridad, pues es un riesgo, como toda inversión, y puedes tener pérdidas. Por eso cuando Fer nos habla de este tema de que sí hay seguridad y que son a largo plazo, pues es verdad, si tú empiezas y quieres ganar al mes que empezaste o al día siguiente, pues ese es un en un millón, ¿no? No lo vas a lograr. O sea, la bolsa es bastante fluctuante y además es un tema de hígado, yo siempre digo, perdón, yo siempre meto la emoción en esto, pero es la verdad. O sea, ¿qué tanto hígado tienes para soportar que tu dinero se puede ver disminuido o de pronto súper aumentado, ¿no? Claro. Y obviamente siempre tener un buen asesor, eso es súper importante. Hace poco escuchaba a alguien que quiero mucho y que justo se quejaba de que su asesor no le dijo que había que vender o que había que a lo mejor hacer un cambio dentro de estos fondos indizados o indexados para poder tener una ganancia y no una pérdida con todo este movimiento del COVID. Específicamente invirtió en cruceros. Entonces, obviamente, si no tienes un buen asesor, el asesor no le importa tu dinero, pues seguramente vas a perder mucho. Entonces, sí tendrás que ser cuidadoso en elegir quiénes van a ser tus asesores. Los asesores también están regulados por la ley. Las casas de bolsa tienen una regulación muy específica y sí tienes que tener el cuidado de esos detalles. Entonces, sí puedes invertir en cualquiera de ellas, tú puedes acercarte a las empresas más serias, hay muchas que son ya unicornio, hablando nuevamente que las empresas unicornio son aquellas que han tenido un crecimiento exponencial y que tienen una credibilidad dentro de las startups y de las empresas en general para hacer crecer incluso también tu dinero en este caso. Bueno, hasta ahí mi aportación. Entonces, nada más para redondear, y ahorita te doy la palabra, Fernando, porque ya vi que quieres decir algo.
Ok, yo, Bárbara Tello, ahorita tengo 20,000 pesos que quiero meter a Netflix, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es buscar un fondo que siga, en cuyos índices se incluyan las acciones de estas empresas. Ejemplo, Nasdaq, tú lo decías, ejemplo, Standard & Poor's, tú lo decías, y posiblemente ni siquiera me alcance, digo, el ejemplo en otro ejemplo, para comprar una acción completa de esas empresas, ¿no? Por ejemplo, una acción de Amazon vale $2,800. Ayer que hacíamos la investigación juntos para este webinar, decíamos, oye, una de Netflix $358, una de Meta $200, una de Tesla $850. Entonces, tal vez no voy a comprar la acción completa a través de una casa de bolsa, pero pues compras un fondo que siga al índice y entonces ya te incluye acciones de todas estas. Y así pues integras tu portafolio, ¿no? Fernando, ¿sí? Sí, es correcto. O sea, es decir, cuando estás buscando empresas en otros sectores, por ejemplo, empresas unicornio, startups, en México aún no hay ninguna que sea listada. O sea, el mercado de valores mexicano está un poco más enfocado en empresas tradicionales, como está más enfocado en empresas tradicionales, porque se hace falta un poco más de nivel de bursatilización, pero eso ya es una cuestión, digamos, de fomento y de cultura de la inversión, que evidentemente pasa por la cultura del ahorro previamente, ¿no? Pero el tema es que cuando uno quiere invertir en empresas de ese tamaño, pues hay manera de hacerlo. Como decía Elena, ahí existe corresponsalía de muchos de estos índices de esas empresas a través de las casas de bolsa en México. Entonces, a través de una casa de bolsa tipo GBM, tipo Actinver o Vector o alguna de ellas, pues existe la manera de comprar fondos de inversión que están referidos a los índices que contienen las empresas que mencionaste, Bárbara. Entonces, es una manera de hacerlo desde México. Y como hemos dicho, como los fondos indizados requieren mucho menos administración activa por parte de las casas de bolsa, las comisiones son menores, pero también los montos de entrada son menores. Es decir, puedes empezar con 10,000 pesos, algunas casas de bolsa tienen otros criterios que hasta con menos de 5,000 pesos puedes empezar. Pero pues no, esa es la ventaja de que puedas entrar con fondos indizados porque su management es mucho más sencillo. Pueden darse el lujo de hacer eso, ¿no? Entonces, el tema es que, como mencionamos, que es súper sencillo el tema del seguimiento. Si nosotros buscamos cómo se ha comportado el índice en los últimos tiempos, pues se puede ver muy fácilmente. Basta con hacer una búsqueda en Google y ver el comportamiento. Y pues ya, la verdad es que es muy sencillo saber cómo se han comportado los índices y ver cuál es la expectativa que tienes de crecimiento. Gracias. Perdón, otra cosa muy interesante es que esto está en crecimiento en México, porque antes no era muy utilizado. Entonces, hay que recordar también que la ley del mercado de valores es relativamente nueva, es de este siglo. Estamos hablando de principios de siglo, en donde por fin se reguló esto y efectivamente surgieron las sociedades anónimas promotoras de inversión y otro tipo de sociedades bursátiles que tienen estas características para poder entrar al juego de la bolsa. Y esto lo hizo muchísimo más público, ¿sí? Muchísimo más accesible. Y hoy por hoy, empresas como GBM, como Actinver, etcétera, Multiva creo que también, han generado estas posibilidades. Bueno, hasta ahí mi comentario. Gracias. Sí, la accesibilidad es algo muy interesante. Y lo bueno es que, y gente que se une a ese tipo de gobiernos, la verdad es que es una muy buena idea, porque la accesibilidad también viene aparejada con la responsabilidad de informarse y de saber exactamente en qué se está invirtiendo y saber el nivel de riesgo y retorno que podemos tener al hacer este tipo de inversiones. Ahorita estoy mostrando una gráfica, me parece que se alcanza a ver ya. Esta gráfica es el IPC mexicano, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, en un comportamiento que ha tenido desde el 2006. Entonces, la amplié a 2006 para que viéramos el efecto de la crisis del 2008-2009 que se ve aquí en esta parte. Es decir, sí hubo una disminución, sí hubo una pérdida, pero si consideramos el largo plazo, desde 2006 hasta 2022, pues se ve un crecimiento bastante importante del índice. Incluso se ve aquí la disminución que hubo hacia principios de 2020 por el tema de la disminución económica global por la pandemia, pero si consideramos un periodo de más largo plazo, pues sí hay un crecimiento. O sea, a pesar de estas dos grandes crisis económicas que están representadas aquí entre 2008 y la de 2020, pues sí lo hubiera más.
En caso de que nosotros hubiéramos entrado a la bolsa a partir de 2015, incluso ahí alcanza a verse un poco de crecimiento si consideramos este inicio del 44,000, que es el valor que tiene. Ahorita tiene un valor de 53,600. Esto no es un precio, o sea, esos 53,600 es el valor del índice, que, bueno, hay una fórmula matemática para calcularlo, obviamente, pero representa un crecimiento real de lo que es este tipo de inversiones. Entonces, en los mercados de valores en el largo plazo siempre han tenido un comportamiento siempre alcista y se recuperan de este tipo de pérdidas importantísimas. Ahorita, por ejemplo, pues vendrá a lo mejor una crisis global que de alguna manera puede reflejarse en esto a partir de los conflictos armados en otras partes del mundo, porque finalmente estamos inmersos en una economía global donde prácticamente todo lo que sucede en cualquier parte del mundo nos puede llegar a afectar. Pero bueno, la importancia de hablar de los fondos indizados es que al ver esta gráfica, que es el índice que estamos siguiendo, estamos viendo el comportamiento de nuestra inversión también. Es así de sencillo. Muy bien. Fernando, aprovechando que tienes ahorita el uso de la palabra, justo también ayer comentábamos un artículo de un tema muy bonito. Hablaba de lo importante que es que una economía desarrollada tenga la cultura de la inversión y que para ello, pues es muy importante atraer a generaciones jóvenes a este mundo. Hablaba incluso de empresas fintech diseñadas para millennials y centennials. Platícanos un poquito de esto. Sí, dada la apertura para acercar la tecnología al mundo financiero que se creó en las empresas fintech, como se conoce, y que también hay una ley que las empezó a regular a partir del 2018, que también lo comentamos en el webinar anterior, pues existen tipos de, hay startups, empresas que están haciendo más accesible el acceso, la forma de entrar a invertir en los mercados de valores. En México existen al menos dos que están ya aprobadas y que operan bajo el amparo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la ley FinTech. Una se llama Cuspid y la otra se llama Flink. Y Flink incluso te permite invertir desde 30 pesos. Es decir, y son muy fáciles de usar. Se descarga una aplicación, se abre un perfil. Ese perfil cumple con los requerimientos que la Comisión Bancaria de Valores les exige a ese tipo de empresas y puede uno empezar a invertir en acciones o cualquier instrumento que esté listado en el mercado de valores. Y pues sí es importante que la gente empiece a considerar estos mecanismos o este mundo desde que sean muy jóvenes. En otras economías latinoamericanas, la verdad es que está tan difundido el tema de la inversión en bolsa que prácticamente personas de cualquier nivel de ingresos lo hacen. O sea, específicamente el caso de Brasil es muy emblemático, donde prácticamente el 70% de la población bancarizada tiene alguna inversión dentro de la bolsa o dentro de los mercados bursátiles. En México, curiosamente, el tema de inversiones en criptomonedas superó a los temas de inversiones en bolsa en número de cuentas muy rápidamente, porque la gente no conocía el tema de la bolsa mexicana, de los mercados de valores. Sí tiene que ver con que mucho tiempo la Bolsa Mexicana de Valores fue muy exclusiva para capitales muy grandes y no tenía tanto acceso a capitales pequeños. Como mencionaba Helen, a partir de este siglo que se generó el tema de la ley de mercado de valores, se buscó también hacer más accesible al público inversionista el acceso a ello. Y ahora con la ley FinTech se dio un paso más en la accesibilidad al mercado de valores. Ahora, tanto Cuspid como Flink y las que se vayan sumando, pues dan esta facilidad porque son muy atractivas para generaciones jóvenes porque lo operas desde tu teléfono, te mandan alertas, te hacen un montón de cosas, te dan mucha facilidad para que lo hagas. Incluso Flink, cuando eres una persona que apenas está empezando, pues ni comisiones cobra. O sea, está digamos, en esta etapa como startup de tecnología que está en la etapa de atracción de usuarios y tienen ese tipo de facilidades. Puedes incluso invertir sin comisiones a través de ellos, ¿no? Otra vez, no estamos promocionando ninguna, estamos hablando de cuál es la facilidad que estamos viendo a través de la tecnología para que pueda la gente muy joven empezar a invertir y conocer de qué se trata esto de invertir a través de tecnología en el mercado de valores. A mí me Debe gustaría empezar. Adelante, Elena, perdón. Perdón. Sigue tú. No, adelante, Elena, perdón.
A mí me gustaría también acotar que hay un tema global que preocupa a todos los gobiernos y es el tema de la vida laboral, por un lado, y el tema de el índice de vida que tenemos los seres humanos actualmente. No hay gobierno que pueda hoy por hoy alcanzar el índice de pensiones que se van a utilizar para el tipo de personas que después de los 65 viven, o de los 67, porque en algunos lugares ya cambió la edad laboral, viven incluso 30 años más con una muy buena calidad de vida. No hay gobierno que pueda solventar ya hoy por hoy la cantidad de las pensiones. Por eso el ahorro se vuelve, y el tipo de poder escoger inversiones, se vuelve un tema vital. No solo es algo novedoso para como estar a la moda, no, es un tema vital para que puedas, tienes que pensar en dos cosas. Vivir el momento está muy padre, pero ¿qué pasa si llego a viejo? ¿Sí? No viejo de una manera despectiva, sino ¿qué pasa si llego a ser un adulto mayor en la vejez? ¿Cómo voy a vivir? Porque no voy a tener las mismas fuerzas. Y ese es el punto en donde yo creo que la gente que está conectada es consciente de la necesidad de ahorrar y ahorrar en lugares donde posiblemente haya un mayor riesgo, pero hay una mayor ganancia. Entonces, estos fondos le abrieron la posibilidad a la gente de poder entrar a este juego, como dijimos, de la bolsa, con la posibilidad de ganar más y obviamente con intermediarios que tienen una ganancia, pero que te dan certeza jurídica de con quién estás invirtiendo, que eso es muy importante. Hace poquito estaba leyendo por ahí de las inversiones piramidales. Ojo, tienen que verificar que donde están invirtiendo su dinero tenga toda la seriedad de vida y esté debidamente legislada, regulada conforme a la ley del mercado de valores, conforme a la ley FinTech, o saber que te estás arriesgando a un mercado que todavía a lo mejor no está tan regulado como son las cripto, pero lo sabes y no vas a ser engañado, ¿no? Todo este tipo de inversiones piramidales, la verdad es algo que yo en lo personal no recomiendo. Recientemente la licenciada Bárbara nos contaba un caso catastrófico y definitivamente buscaría yo cosas un poquito más conservadoras. Y si soy un inversionista muy joven, lo haría con este tipo de fondos que pone, que me comentó Fernando y que pone Bárbara, ¿no? Flink, Acústica, etcétera. Interesantísimo, gracias Elena. Sí, y creo que eso responde tu pregunta. Blanca Martínez justo nos acababa de decir respecto a las inversiones piramidales, ¿qué nos pueden comentar, no? Importantísimo, o sea que si tú quieres asumir tu riesgo, lo asumas, pero lo hagas de una forma informada, ¿no? Y pues siempre viendo que en lo que estés invirtiendo, pues tenga las autorizaciones y esté debidamente controlado, pues por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el marco jurídico que ya nos platicó Elena. Fernando, no sé si quieres continuar tú con algo. Sí, fíjate que con lo que dice Elena, las casas de bolsa, a la gente que se dedica a la intermediación bursátil, le interesa que tú ganes, porque ellos también van a ganar. Finalmente, es una relación muy sana decir, bueno, pues soy un perfil inversionista y te dicen, ok, tú invierte en esto, quiero que estés ganando dinero. De esa manera, ellos también van a estar haciendo su modelo de negocio, ¿no? Pero el tema de llegar a través, digamos, al mercado de valores, pues sí pasa por el tema del ahorro. Es decir, la gente que no tiene un recurso disponible para invertir, pues es porque no tiene, digamos, un recurso excedente para ahorrar. Y el tema del ahorro pasa por la educación en finanzas personales. Entonces, creo que si vamos desde el origen, la educación de finanzas personales derivará en una cultura del ahorro que después derivará en una cultura de inversión y que puede ser a través de métodos de este tipo de opciones bursátiles que derivarán en el crecimiento de la economía nacional. Finalmente, el dinero que se invierte a través del mercado de valores es dinero que va a empresas que generan empleos, economía y en general que hacen generación de valor, ¿no? Hay otros métodos de inversión, pero en particular los métodos de inversión que tienen que ver con el mercado de valores, sabemos que el dinero que ahorramos primero y que lo pusimos en una empresa a través de estas intervenciones que hemos hablado, está siendo aprovechado por esa empresa para generar economía.
Empleos, crecimiento, tecnología, innovación, no lo sé, alguna cosa que esté generando, pero es una inversión que al final del día repercute en el crecimiento de la economía de los países. Entonces creo que es una buena manera de aportar al crecimiento de ellos. Por aquí preguntaban también acerca de las startups que mencionamos. No, estos startups, debo de comentar, son intermediarios bursátiles. O sea, no son fondos como tal, sino son una manera más sencilla de hacer esa intermediación bursátil. Solamente hasta el momento yo sé de estas dos, que se llama Flink, que es la que les comentaba que con 30 pesos se puede empezar y sin comisiones, y pues simplemente aquí tú armas tu portafolio y está en tu teléfono y es muy, muy divertido y muy fácil de hacerlo. La otra se llama Cuspid, y Cuspid me parece que son 100 pesos, bueno, son 100 pesos lo que puedes empezar a invertir, y pues nada, te da chance de invertir por Netflix, ese tipo de cosas, y es una casa de bolsa, digamos, que está en tu teléfono y haces tus operaciones ahí. Lo importante de estas... ¿Perdón? GBM también te lo permite. GBM también te lo permite. GBM tiene una prestación más GBM Plus, que también es una de ellas, aunque no está más ligado a una casa de bolsa más grande. Y bueno, Cuspid y Flink pues son como los nuevos entrantes, ¿no? en este mercado. La importancia que yo le veo a este tipo de propuestas es la accesibilidad que dan y el hecho de que se dirigen a un mercado de gente muy joven para empezar a fomentar esta cultura de inversión que se reflejará en el crecimiento económico del país. Gracias, Fer. Vamos acercándonos hacia el fin de nuestro webinar y vamos a hacerlo con un tema interesantísimo. Helen, ¿le entramos a la materia fiscal? Pasando a temas fiscales, que es el mero mole de la licenciada. Poníamos también en nuestra publicidad para este webinar, ¿qué impuesto pago y cuándo? Cuando tengo ganancias de capital por inversiones bursátiles, ya sea a través de un fondo o directamente en acciones. Y además, ¿qué pasa cuando hay pérdidas? Gracias. Bueno, definitivamente sí hay un tema muy complejo porque, bueno, el impuesto general que pagas por tus inversiones una vez que obtienes ganancias de ellas será el impuesto sobre la renta en territorio nacional. Y ese es el impuesto por excelencia. Algunas operaciones, cuando haces las actividades de compra y venta, tendrán impuesto al valor agregado, ¿sí? Eso es porque la ley está regulando la enajenación. Hay ciertos fondos que no están grabados en la ley del impuesto al valor agregado, pero habrá algunos que sí al momento que se hace la enajenación. Pero principalmente por el único que tú te tendrías que ocupar en este tipo de fondos es por el impuesto sobre la renta. Este impuesto, conforme a la ley del ISR, es del 10% de manera general. Habrá algunas veces que podremos tener alguna variación, sobre todo si hay venta, si hay ciertos activos, si son de cierta forma. Entonces, pero hablemos de la regla general. Se paga el 10%. Ojo, si tú sigues reinvirtiendo y no vas a obtener tu ganancia como tal, generalmente el impuesto se va a generar hasta el final. De hecho, pasa también en los fondos de inversión cuando son para tu retiro, ¿sí? Al principio tú no vas a pagar ese impuesto. Cuando lo vayas a disponer, se va a determinar la ganancia y en ese momento habrá un descuento del impuesto sobre la renta que te toque pagar. ¿Es el 10% en ese momento también? ¿Una? Depende, en ese como tú lo hiciste deducible, según recuerdo, en mi propio plan de inversión pagas más. La verdad. No, pero y en el caso de estos bordes mencionados, es el 10% de ISR, digo, comparado con el ISR general, que es 35 por ahí, ¿no? Sí, lamentablemente habrá que recordar que la mayoría de la gente que está obteniendo ese dinero vino de alguna fuente de ingresos que ya tributó. Esa es la realidad. Entonces, o tributaste por arrendamientos, por sueldos y salarios, por asimilables, por dividendos, etcétera. Entonces, tu dinero, a menos de que seas una empresa que está produciendo en ese momento y que inviertas,
pero si eres un simple cristiano, ya hubo, vulgarmente decimos, te rasuraron ya algo, ¿no? Entonces, pero sí vas a tener la posibilidad de hacer en el caso de algunos fondos vas a poder hacerlo 100% deducible ahora, pero pagarás un impuesto al final. Hablo de los fondos de inversión para el retiro, ¿no? Ahora, por regla general, si tú te metes a un fondo indexado, que es la materia que nos ocupa, porque de verdad que las inversiones tienen un montón de variables para sus contribuciones. En ese caso, si tú utilizas tu, tu ganancia o la retiras, entonces, y después de eso generas una venta, bueno, simplemente por retirar la ganancia tienes que pagar el impuesto, ¿sí? O por generar la venta de tus acciones o de tus fondos, ¿sí? Contra la diferencia pagarás el porcentaje, ¿sí? Del 10%. Ahora, las pérdidas. No sé si esto quedó claro. Espera, sí, muy claro, pero entonces es hasta que dispongo de mi ganancia. Y tengo una duda. ¿Lo declaro? Sí. ¿Qué tratamiento le doy en mi declaración? Tienes que declararlo si es superior a un monto, 100,000 pesos, y tendrías que ponerlo en inversiones. Y tendrías que poner lo que metiste a inversión y posteriormente lo que obtuviste de ganancia. Y lo mismo va a ser para las pérdidas. Pero en la pérdida siempre será cuando tú vendas, definitivamente. ¿Por qué? Porque el fondo va a seguir ahí. Entonces, a lo mejor el 31 de diciembre tú tenías 110,000. El 3 de enero tienes 95,000. Perdiste. Pero el 28 de febrero ya tienes 150,000. Claro. El gobierno no puede ir bajo esas fluctuaciones dándote algún beneficio para que puedas compensar las pérdidas. Entonces yo vendo ese fondo, yo vendo esa acción y en el momento que existe la enajenación, tengo posibilidad de que en mi declaración anual yo compense las pérdidas contra las ganancias. ¿Sí me explico? Pero es Sí. un tema como de mucha lógica por eso, ¿sí? Ahora, sí hay fondos que no están grabados, hay que buscarle un poquito más, sobre todo en temas de bienes raíces, pero son cosas ya muy especializadas que requieren pues yo pienso que una asesoría ya más especial de aquellos que son expertos. Insisto, uno habla desde el tema del impuesto, falta el tema del experto bursátil que sabe cómo mover este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, si no retiras, por regla general, no pagas el impuesto. Ok. Aunque, por ejemplo, en fondos, hay que ser bien puntuales en esto. Tú, por ejemplo, puedes ver tu estado de cuenta de, yo tengo una pequeña inversión en Scotiabank y en esa pequeña inversión es a 28 días. Entonces, si la tienes a 28 días y al 28 días ya tienes el rendimiento, muchas veces el banco hace un corte y si no hay reclamo, vuelve a subir. En el momento en que hace el corte, si tú te das cuenta, te genera un interés y ese interés genera un impuesto y genera el ISR y a veces genera el IVA. Lo vuelve a reinvertir, ¿sí? Pero sí hay que tener cuidado porque muchas instituciones así es como lo manejan. Por eso en algunos fondos es que te dicen, tú no te preocupes, déjalo aquí estacionado, no hay esa salida, no es a 28 días, lo puedes retirar en cualquier momento, pero en el momento que retires vas a pagar. Entonces existen estas dos modalidades generales de pago de las ganancias en las inversiones. Y también hay algunos esquemas, pero a ver, aclárenmelo porque yo no lo tengo nada claro. Por ejemplo, como GBM, que directamente entiendo que que te retienen, ¿no? La retención es muy común, sobre todo es una obligación bancaria y bueno, de las instituciones auxiliares también, en donde existe la retención del impuesto que hubo por la ganancia. Tú lo declararás porque tienes la obligación, pero no quiere decir que te esperas tú a declararlo. La retención existe, ¿sí? Ahora, lo declaras, ¿por qué? Porque te convendría muchísimo más hacerlo y verificarlo contra alguna pérdida que tengas para compensar.
y poder tener a lo mejor impuesto a favor, por eso es que declaras. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Helen. Muy claro. No sé si alguno de los dos quieran aportar algo más antes de pasar. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Adelante con las preguntas. Aquí tengo una. ¿A partir de qué monto de ganancias o recompensas se tiene que pagar el ISR? Nos pregunta Jocelyn Gamboa. Desde el primer peso. Ganancias, ganancias, ingreso acumulable. El SAT no perdona. Habrá algunas excepciones, pero por regla general es ingreso acumulable. O sea, lo que sí es que pues estás hablando del 10%, por eso es una tasa general. Insisto, habrá condiciones específicas que verificar en cada tipo de inversión, pero por regla general es así, desde el peso 1 que estás ganando. Por eso te lo retienen y vas a ver retenciones de 1 peso, de 15 pesos, así. Ok. Nos pregunta también Ángel Hernández. ¿Qué herramientas nos pueden recomendar para evaluar el comportamiento, riesgo y rendimiento de los fondos? Pues cada fondo, ya sea un fondo creado por portafolio sectorial o un fondo indicado, reporta sus rendimientos históricos a través de la página de cada uno. O sea, por ejemplo, Actinver pues tiene 4 o 5 fondos de inversión y te reporta cómo se han comportado. Siempre con el disclaimer, obviamente, de que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero simplemente te dice, este es nuestro perfil de inversión, esta es nuestra tesis de inversión, y pues ya te dicen cómo se ha comportado esa tesis de inversión en el pasado y pues, de perspectivas que van para el futuro, ¿no? Sin embargo, puedes encontrar esa información integrada en las mismas páginas de las casas de bolsa y algunos agregadores como el que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho el investing.com, que tiene datos de mecanismos de inversión de muchos orígenes y ahí concentran la información, pero bueno, acceder a esa información tiene un costo. Pero generalmente la mejor manera sería revisar los perfiles y los prospectos de inversión que cada una de las casas de bolsa mismas te presentan. ¿Por qué te gusta investing.com? Pues igual se hace muy sencilla de utilizar, tiene información tanto de mercado mexicano como de mercado global, o sea, tiene información de muchas fuentes de muchos mercados y ahí podemos comparar entre unos con otros. Por ejemplo, si quiero comparar el rendimiento de NASA contra el rendimiento del IPC, pues lo puedo hacer muy fácilmente en Investing. A lo mejor en otras plataformas esas combinaciones no están ahí presentes. Me gusta por la cantidad de información que tiene. Muy bien. Nos pregunta, pues no tengo su nombre, no me lo puso aquí, pero tengo dos preguntas. ¿Qué opinan de Cifra y qué opinan de la inversión en CETES? Tú, pero yo. Los dos. Bueno, yo me iría primero a la de CETES, ¿no? Son certificados de la tesorería. Al final del día hablan de la estabilidad de un país. Los CETES pocas veces se han visto en números rojos, pero definitivamente siempre ha sido como muy conservador. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, a partir de la crisis del 94, ya no se volvió ya no era una herramienta de referencia, ¿sí? De hecho, recordarán que en ese momento salió una unidad de referencia diferente que son las UDIs. Entonces, antes tú decías, bueno, es que tengo el respaldo en CETES, pero los CETES, por la cantidad de endeudamiento, pierden mucho de su valor. Entonces, las pérdidas van a ser un poco menos riesgosas, pero el crecimiento no es tan atractivo. Entonces, es como, tal cual es prestarle dinero al gobierno para que te dé un interés. Puede ser que el gobierno funcione fantástico y después crezca tu inversión, o porque tuvo una mega venta, o porque los índices inflacionarios bajaron, pero, y bueno, porque además tienes una tasa fija en esto, ¿no? Pero pues los CETES también van teniendo su variación para las personas que van ingresando a la compra de nuevos, y pues eso, es un poco más conservadora.
Perdón, la de Cifra no la conozco. Sí, como has invitado tu comentario, es decir, las CETES son una inversión de mucho menor riesgo por lo que comentas, que tienen una tasa ya establecida, de tal forma que pues es muy segura, pero pues por lo mismo el tema de inversiones a mayor riesgo, mayor rendimiento. En este caso, como es menor riesgo, pues el rendimiento es un mecanismo valioso para complementar un portafolio. Es decir, si quieres tener una parte de una renta fija, que son los CETES, lo complementarías con una cuestión de renta variable que pueden ser los fondos indizados con los que estamos platicando ahorita. Cifra, si estoy entendiendo bien la pregunta, es una institución que, quiero hacer la relación de que estoy pensando en una empresa que fue, digamos, señalada por fraude por parte de la Comisión Bancaria de Valores. Espero que estemos hablando de la misma entidad. Es Cifra, que se escribe con X, me parece. Pues sí, era una institución no regulada por la Comisión Bancaria de Valores que está haciendo una captación ilegal de recursos. Básicamente, al no ser una institución registrada por la Comisión Bancaria, no tiene el permiso de la autoridad para captar recursos de público inversionista, entonces estaba cayendo en un delito financiero. Entonces, básicamente detectaron esa irregularidad por parte de la autoridad y la señalaron por fraude y le prohibieron su operación. Similar a casos que recientemente han sido sonados, no voy a decir el nombre de la empresa, pero que dicen, no necesito la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores porque no lo estoy sacando al público general, solo a mis agremiados. Y eso como SAPI lo puedo hacer, ¿no? Que es un poco el mecanismo bajo el que dicen que operan. Bueno, no todos los detalles de las operaciones de la ley de mercado de valores, sin embargo, independientemente de que lo hagas al público inversionista o no, mediante ofertas públicas, mediante publicidad abierta y todo ello, también tiene que ver con que tú captes el recurso. Si tú lo captas como empresa, pero no estás autorizado a captar a cambio de una venta de un valor, pues entonces estás cayendo en una omisión hacia la ley del mercado de valores y pues la comisión lo castiga. ¿Y a partir de cuánto se considera que estás captando del público en general? La verdad es que desconozco los detalles de ese punto. Habrá que investigar la ley. Me la llevo de tarea y la resuelvo, va. Y pues la última y nos vamos porque ya son las 10:55, se nos fue volando esta hora, muchas gracias a los dos. Nos vamos definitivamente mucho más armados de cómo llegamos, hablo por mí. ¿Qué libros recomendarían para seguir mi formación como inversor? Nos pregunta uno de nuestros espectadores. Fernando es el que sabe. A ver, Fernando. O podcast, o tú qué tiempo estás consumiendo de ese material. Sí, bueno, fíjate que depende muchísimo del tipo de inversionista que quiera hacer. O sea, si quieres invertir en empresas de tecnología, en startups y todo eso, pues Venture Deal, The Secrets of Sand Hill Road, hay otra que se llama Discovering Genius o algo así. O sea, hay muchos libros que te dicen cómo invertir en empresas de tecnología, en startups y demás, ¿no? Si estás buscando, básicamente... Espérame. Discovering Genius, los voy a apuntar para que se queden aquí. Ok, sí, Finding Genius. ¿No? Finding. Ajá. The Secrets of Sand Hill Road. Espérame. The Secrets of... Sand Hill Road. Sand Hill Road. Ok. Y otros se llaman Venture Deals. Venture Deals, ajá. Esos tres son los que vienen a la mente ahorita. Son hablando de cómo hacer inversiones en startups y en mecanismos que son los que en Terasigma. Si buscas a lo mejor un tema de inversiones más tradicionales, pues pasan por el tema incluso de la educación financiera personal. O sea, creo que el de Pequeño Cerdo Capitalista se me hace un manual muy accesible, muy fácil, muy entendible para decir, bueno, antes de invertir hay que ahorrar y cómo hay que ahorrar, ¿no? Y luego ya que tienes inversión, pues te habla desde lo que decíamos ahorita, desde los CETES, que son de inversiones muy seguras. Te habla de cómo si inviertes todo en CETES, te estás perdiendo la oportunidad de un mejor rendimiento con otro tipo de mecanismos. E incluso te habla de cómo los fondos indizados, pues al estar, digamos, siguiendo un índice preestablecido, pues a lo mejor se quedan un poco abajo de otros mecanismos que intentan batir al mercado. Es decir, ese se me hace una manera muy interesante de comenzar.
desde la perspectiva de la educación financiera personal. Muchas gracias. Y Padre Rico, ¿cómo? Yo definitivamente elegiré ese, padre rico, padre pobre, y pues es la base nada más de que empieces, o sea, no importa qué juego estés jugando, si estás jugando el del CEO o si estás jugando el de el lavacoches, como decía Fernando hace rato, la cultura del ahorro y la cultura de la inversión, por ejemplo, en Brasil es impresionante mientras estés bancarizado, ¿no? Pero el tema es, no importa lo que seas, justo hay un juego después muy interesante que se llama, bueno, le dicen el juego de la rata y que es un juego de mesa fantástico, donde te enseña que cualquier persona puede lograr libertad financiera por medio de la inversión, sacando muchas ideas preconcebidas y el principio de la inversión definitivamente es el ahorro. Súper, pues un jueguito, ¿no? Que se arme. Va. Va. Por aquí ya nada más para terminar rápidamente, agradecer a todos los estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la UAC que nos están acompañando, contadores públicos en clase de remuneraciones al personal. Muchas gracias, Alice. Ya puso aquí Elena los 3 libros que recomendó Fernando y tengo una última, muy interesante. Fernando, ¿das asesorías para la inversión en las aplicaciones que mencionaste? Bueno, pues podemos, dependiendo de la estrategia de inversión de cada quien, podemos hablar acerca de los diferentes mecanismos y sobre todo si están buscando, digamos, invertir el capital que tienen propiamente o si están buscando a través de financiar algún proyecto que estén participando, también puede ser. Fernando, danos tu mail, por favor. Sí, si quieres lo pongo aquí en el grupo, para el chat. Helen, ¿algo que quieras agregar ya para despedirnos? No, nada más. Digo hacer comercial también. Fernando también es nuestro asesor. Por si no estuvieron en el webinar pasado, estuvo muy interesante, no porque sea nuestro, pero esa es la verdad. Hablamos de crowdfunding y de criptomonedas. Ya está ahí en nuestro canal de YouTube, ya también incluso se volvió podcast, entonces ahí lo pueden consultar. Y a raíz de ello, un poquito desde antes también, empezó Elena un proyecto muy interesante de crowdfunding que está haciendo pues también en asesoría junto con Fernando. Ya les que nos comenten cuáles son los siguientes temas que quisiera platicar. El tema de inversiones y sobre todo el tema de fintech en general es muy amplio y está siendo muy grande en México. Son las empresas que más capital están recibiendo recientemente y es por algo. O sea, están resolviendo problemas de bancarización interesantísimos. Están acercando este mundo financiero a quienes no lo tenían antes y al mismo tiempo están abriendo oportunidades para todos. Entonces creo que también es interesante que la gente nos hablara de que hay otros temas que quisieran que platicáramos aquí. Sí, y justo por ello, al final de este webinar les va a llegar a sus correos electrónicos un mail con una encuesta. Son 3 preguntitas y son de opción múltiple. Por favor, si nos pueden regalar un minuto más para responderla. Y la última de ellas es ¿qué temas te interesarían? Por supuesto, yo puse más temas. Yo colé por ahí un tema en los míos de comercio exterior, de reformas fiscales y en materia de comercio, pero también vienen otro tema fintech y otro tema me parece que incluso sociedades anónimas promotoras de inversión. Ahí ustedes voten, nuestra intención es que estos contenidos les gusten, les sean atractivos, les funcionen, les sirvan. luis.f.garcia@terasigma.com, muchas gracias, ahí quedo en el chat. Y pues si les gusta, denos like, por favor. Nos vemos el siguiente mes en otro webinar. Muchísimas gracias, Helen. Muchísimas gracias, Fernando. Y gracias a todos los que nos acompañaron esta hora de su día. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye, bye. Bonito jueves.